Con mucho cariño, su amiga Ilma Tomaya, la ronquita de folclor. Este amor que estoy viviendo es un juego y nada más. Es un amor de fantasía. Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos a Ilma Tomaya, la ronquita del folclor. ¿Qué tal, Ilma? ¿Cómo está? Tu saludo para Creajén. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo especial para Creajén, para el señor Genaro Huaraca. Un gusto estar con usted el día de hoy. Mira tú, qué bien, Ilma. Dime, Ilma, ¿de qué parte es Ilma? Cuéntanos. De Ayacucho. Ayacuchana, mira tú, Ayacucho, cuna de artistas. Hualpazúa. Así es. Dime, ¿qué tiempo ya estás en la música, Ilma? Ya estoy desde ya años, desde los 15 años, 18 años más o menos, ya años. Mira tú, ¿y a qué parte del Perú ha viajado tu música? He viajado para todos lados, muchísimas gracias, que he tenido acogida por todos lados, norte, sur, selva, para todos lados, gracias a Dios. Mira tú, a ver, Ilma, ¿tienes alguna producción de por medio ya? No todavía, pero estamos en eso, señor Genaro. Mira tú, a ver, queremos escucharte un temita, ¿cuál podría ser? Una cortita capela, pues. El cielo está nublado, de Alicia Delgado. El cielo está nublado, quiere llorar y no puede. El cielo está nublado, quiere llover y no puede. Así lo mismo mis ojos, quiere llorar y no puede. Así lo mismo mis ojos, quiere llorar y no puede. Wow, mira qué linda voz tienes, Ilma. ¿De quién has heredado esa voz? De mi padrecito, que también le gustaba cantar y tocar su guitarra. Mira tú, o sea, eso viene de familia. Sí, de familia. Ya sea allá en el cielo, un saludo especial para mi padre que ya está en el cielo, Delfín Tomaya Huamán, de Ayacucho, Chuchi, Papacangallo. Qué bueno, Ilma. A ver, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Como Ilma Tomaya, la ronquita de folclore. En TikTok también estamos como Ilma Tomaya. Mira tú, TikTok, mira. A ver, Ilma, queremos un número telefónico, pues. Mi número de teléfono para cualquier contrato, amenizamos con cumpleaños, cualquier compromiso, fiestas patronales. Mi número es, 984741. Ese es mi número. Bueno, a ver, y a veces para contrato, ahora para el maltrato, pues, Ilma. Para maltrato es el mismo número, 984741, 764. Que maltraten bien, ¿no? Claro que sí, pero bailando. Guau. Dime, Ilma, ¿en tu familia hay cultivo en la música aparte de ti? Soy la única de la familia. No hay más. Mira tú. A ver, Ilma, tú que has viajado muchos sitios, que has viajado en tu música, ¿con qué artista has cruzado el escenario? Recordando, siempre he estado en el escenario con Pepito Quechua, que también ya está en el cielo. Un saludo muy especial también hacia el cielo, porque él fue como un padre para mí y a la vez también fue un apoyo y fue como un amigo de verdad, como un padre que me enseñó no tener miedo en el campo de la música, no tenerle miedo a nadie, que los retos hay que seguirlos y si nos proponemos algo hay que seguirlo y hay para adelante. Y eso es lo que me ha enseñado Pepito Quechua de Ayacucho. Mira tú, qué bien. A ver, Ilma, otro temita, pues, ¿cuál podría ser? Una cortita chiquita. Y yo solo tuve un cariño en mi corazón, el cariño que me decía que era para mí. Pero tu mala conciencia, tu mala proceder, hicieron que te borraran de mi corazón. Wow, qué lindo tema, Ilma. Bueno, Ilma, hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues espero hacerte ya muy pronto, no muy lejano, un escenario, pues tu despedida para Creajén, Ilma. Muchas gracias
por este espacio a Creagen. Que Dios lo bendiga grandemente y sigan así apoyando nuevos talentos como a mí también. Y este espacio es una ayuda para nosotros, para todos los artistas. Y muchas gracias, señor Genaro, que Dios lo bendiga. Gracias, igual a ti, Ilma. Bueno, es un espacio para todos ustedes, pues, ¿no? Como lo hacemos con todo gusto, pues, Ilma. Grandemente, y sigue para adelante, señor Genaro. Ya todo el mundo lo conoce, a nivel nacional, fuera del Perú, nacional, Perú, por todos lados. En Caracas también lo ven, ¿ah? Ahí tengo familiares que me comentan y por ese motivo también estoy acá con él y con este espacio que me ha dado, gracias a Dios, el señor Genaro, que Dios lo bendiga. Mil bendiciones, señor Genaro. Ok, gracias. A ver.